En Argentina en 1853 se instaló el liberalismo político y económico junto a una política inmigratoria para transformar la cultura tradicional por otra que represente el progreso y la modernización a través del desarrollo industrial y capitalista. Sin embargo, el contexto político era el de una república oligárquica hasta el ascenso del irigoyenismo en 1917 que puso en consideración a los sectores obreros. Dos acontecimientos claves del siglo XX fueron la Primera Guerra Mundial en 1914 y la Revolución Rusa en 1917, las cuales tuvieron grandes repercusiones en el ámbito cultural. Por ejemplo, en Buenos Aires, en la década de 1920, las calles se poblaron por la gran ola inmigratoria, lo cual impactó en el idioma y la educación. La ciudad pasó a ser un espacio moderno y aparecieron los primeros medios masivos de comunicación. En este contexto nacieron dos movimientos literarios, el Grupo Florida con las revistas Martín Fierro y Proa y el Grupo Boedo con Los Pensadores y Claridad. El primer grupo se enfocaba en la renovación estética, representaba el cosmopolitismo y nucleaba a los jóvenes seducidos por las vanguardias europeas. El segundo se centraba en el compromiso político y social y veían en el arte un camino para la revolución social. Florida se detuvo en la ideología estética de la novedad a través de metáforas ultraístas, en lo visual con imágenes satíricas y parodias de la cultura local, como en el caso de las portadas de los primeros números de Martín Fierro, en las cuales aparecen caricaturas que recuerdan a su antecesora Caras y Caretas. A lo largo de sus números transmite la idea de modernidad mediante influencias del cubismo, el futurismo y el surrealismo, que se observan en el reemplazo de sus imágenes por otras, en general reproducciones fotográficas de pinturas y esculturas, marcando un reposicionamiento del periódico en su aspecto visual. Por ejemplo, en los números 10 y 11 de la revista se reproducen cuadros de Emilio Pettoruti donde la representación del cuerpo está mediada por los principios cubistas, ya que lo corpóreo se construye a partir de la unión de figuras geométricas. En la publicación número 2 y 13 se muestran las esculturas cubistas de Pablo Curatela Manes y José Fioravanti, donde se ve la deformación de la arquitectura humana que tiene que ver con la representación vanguardista del cuerpo que deja de imitar a la naturaleza. Otro ejemplo de influencias vanguardistas se puede observar en el número 32 de la revista, donde se muestran obras surrealistas del artista Max Ernst, quien incorpora objetos los cuales se mezclan en el mundo viviente con el cuerpo humano. El último número de la revista salió en 1927 y en su portada se incluyen por primera vez una reproducción a color de una pintura de Nora Borges, con una marcada influencia futurista reflejada en la utilización de las formas y colores para generar movimiento. Otras novedades de la revista es que anticipa el moderno tamaño tabloide y algunos números incluyen grabados en 2 y 3 colores. Utilizaba un papel diario satinado de segunda con diagramación a 3 columnas. Y a partir del número 18 se suplanta la letra del titular por otra de mayor tamaño y se pasa de una tipografía con serif a otra bold y de palo seco. Durante esos años también se publicaron obras representativas de nuestra literatura. En 1922 se publica 20 poemas para ser leídos en el tranvía de Oliverio Girondo, considerado como una propuesta vanguardista desde lo estético por la incorporación en el texto de 10 ilustraciones originales coloreadas. También se puede observar una ruptura con la linealidad espaciotemporal para plasmar el sentimiento cosmopolita moderno, que es el de crear el efecto de una arquitectura discontinua transgrediendo las normas establecidas. Se refleja el ultraísmo a través de poemas con disposiciones tipográficas novedosas, como se puede observar en El espantapájaro de Girondo, una composición dinámica y no lineal, recurso típico del futurismo. Se trata de un caligrama que se vale de la tipografía para dar forma a una imagen visual. El mayor referente de este tipo textual es el poeta cubista Apollinaire. La segunda imagen muestra la tapa del libro con una fuerte influencia de Art Déco que se observa en el uso de degradés y la paleta cromática en base al color rojo, negros, grises y celestes. La tipografía palo seco, una marcada geometrización y estilización. Otro libro es Fervor de Buenos Aires de Borges, quien refleja la transformación de Buenos Aires en una ciudad moderna. En su portada se ve un grabado en madera realizado por Nora Borges y tipografías romanas. Por otro lado, Boedo apostó al arte al servicio del proletariado. En 1926 se publica el primer número de Claridad, donde dos eran los temas principales. El primero, el de la revolución social y política, bajo la consigna de la izquierda; el segundo, el repudio contra las dictaduras, el militarismo y el imperialismo. Sus publicaciones periódicas eran de orden político más que estético. En algunas portadas de la revista se observan influencias del constructivismo ruso mediante la tipografía rígida y pesada, la paleta cromática, la ilustración y el collage como medio visual para difundir el mensaje de la revolución. Además, en muchas portadas se utiliza la imagen del puño en alto como símbolo de lucha. La revista era consciente del papel histórico reservado al proletariado. De allí que la teoría marxista debía ser la articulación del contenido de la publicación.
Claridad sentía un profundo compromiso por la Rusia soviética. Boedo también tomaba influencias del realismo, el cual buscaba alejarse de la fantasía del romanticismo y analizar la realidad social del proletariado. En sus tapas reflejan la lucha de los trabajadores industriales por las malas condiciones que padecían con el objetivo de contribuir al cambio social. En la última tapa se reflejan las ideas de Claridad con respecto a que el cambio social solo podía lograrse a partir del progreso individual. Por lo tanto, la educación cumplía un papel fundamental y la edición de obras desde Claridad apuntaba a formar un público que no solo consuma literatura, sino que sea capaz de entenderla. El arte de tapa de la revista estaba caracterizado por su gran valor estético y expresivo. Se utilizaba una ilustración, en general un primer plano de artistas, intelectuales o políticos, a los que se dedicaba gran parte del contenido. Además, la revista Claridad tuvo un importante papel en cuanto al rol de la mujer en la sociedad, que pasaba por la adopción de perfiles combativos. Se puede observar una influencia del constructivismo ruso, ya que alentaba a la formación de una mujer nueva consciente de su realidad y de su poder transformador. En esta imagen se puede observar la presencia de una mujer con su torso desnudo, manteniendo en brazos a su hijo. La misma se encuentra iluminada con destellos de luz y en el fondo la presencia de fábricas en acción. Las tapas poseen una clara estética soviética, la cual se puede observar en la tipografía de palo seco, las formas geométricas puras, el dominio de los colores rojo y negro. La revolución socialista en Rusia significó una revolución también en la situación de la mujer, la cual se convirtió en decisiva para la producción concentrada en las grandes fábricas, complejos agrarios y minas. Junto con las publicaciones de las revistas, se editaron varios libros en la editorial Claridad que marcaron la estética y la visión del arte que difundía el grupo. En la primera tapa se puede ver una clara influencia Art Deco, con la utilización del color rojo, el dinamismo de las formas y una referencia a las vanguardias asociadas a los partidos revolucionarios. En la última imagen se muestra una tapa del libro de Roberto Arlt, quien se vale de la tipografía y la fotografía objetiva para hacer referencia a las vanguardias europeas. Se puede concluir que los del Grupo Florida se centraron en la estética e introdujeron la vanguardia en Argentina, tomando elementos del cubismo, el futurismo, el surrealismo, la abstracción y el ultraísmo a través de disposiciones tipográficas novedosas, es decir, todos los lenguajes y corrientes que se venían desarrollando en Europa. En cambio, los del Grupo Boedo se centraron en la política más que en la estética, orientándose hacia el realismo social y si bien tomaron poca influencia de vanguardias, se pueden observar en sus publicaciones elementos del constructivismo ruso y en los libros de la editorial Claridad e influencias Art Deco.